Cordial saludo, estimados tutores y compañeros. Soy Cristian Rodríguez y el día de hoy vengo a dar cumplimiento a la guía de actividades para la fase 2, en la cual en el paso 2 se nos formulan las siguientes preguntas. Entonces, bueno, yo realicé estas diapositivas para darle apoyo a la explicación, ¿sí? Y bueno, entonces la culturación nos referimos a aquellos fenómenos que en este caso resultan cuando grupos de personas o culturas diferentes entran en contacto. Entonces en base a esto podemos hablar de dos o más grupos, ¿sí? Pueden ser 3, 4 grupos, cuando entre ellos se encuentran y digamos empieza a haber un intercambio de cultura, puede ser digamos por religión, puede ser por pasatiempo, por tradiciones, por bueno, cualquier tipo de cuestión cultural que empiecen a pasarse de uno a otro, ¿no? Bueno, los procesos que existen mediante esta cuestión son la difusión, unión de dos culturas por un vínculo matrimonial, relación causante por un idioma o interés por una cultura, etc. Esto puede ser, digamos, un viaje que uno hace a Estados Unidos o a otro país en la cual de pronto uno conoce a alguien o algo y pues hay un vínculo entre los dos y uno en base a ese vínculo adquiere pues nuevas partes de esa cultura, ¿sí? Forzada, ¿no? Cuando observamos una forma de colonización y aquellas que han sido colonizados deben adaptarse a nuevas costumbres y normas. Esto pasaba mucho en la antigüedad cuando, digamos, en los grupos o lugares donde vivían ciertos grupos y llegaban a invadirlos, y esa gente que llegaba a invadirlos pues planteaba su nueva cultura, y entre esa cultura pues su nueva religión, sus nuevas tradiciones, y la gente que estaba pues le tocaba sí o sí adaptarse a eso, ¿no? Pues porque era un nuevo cambio y todo esto, ¿sí? Para la imposición de proyectos de desarrollo, entonces avances de las tecnologías de la información y medios de comunicación. Entonces podemos observar en base a la televisión y a los medios de comunicación cómo un pueblo o un grupo puede indagar en culturas ajenas, se puede conocer tradiciones, religiones, leyes, entre otros. Un ejemplo más claro puede ser páginas web o blogs estadounidenses en los cuales cuando ingresas observas ferias, eventos, entre otros. También sabemos que las redes sociales son un medio puro de culturización, ya que puedes observar en tiempo real lo mencionado antes. Lo importante también, si se desea, se puede adquirir costumbres, pasatiempos, entre otros. Algo importante que ocurre hoy es la adquisición de nuevos idiomas cuando existe un interés positivo y te interesas por aprender. Esto es algo a tener en cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? Que, digamos, debido a toda esta cuestión, todo lo que ocurre con esta parte de lo que es usted conocer una cultura nueva, digamos, de un país, digamos, Noruega, por ejemplo, que pues sabemos que es una cultura nórdica, que es antigua. Usted por medio, digamos, de YouTube, por medio de Instagram o por medio de aplicaciones, usted encuentra esos lugares, y hay lugares en los cuales usted, pues, al observar cómo es todo ese tipo de cultura, en muchos de los casos las personas, digamos, les atrae esta cuestión, sienten como cierto interés hacia adquirir este nuevo idioma, y de cierta manera cuando uno hace eso, pues por eso resalta acá, esto es algo a tener en cuenta, es que cuando uno hace este tipo de cosas, por lo general, la cultura que uno tiene no se pierde, pero sí o sea, cuando uno empieza a interesarse en otros tipos de culturas, de cierta manera pues se deja mucho de lado lo que a uno le gusta, ¿sí? Entonces, esa sería la cuestión. Imposición de la religión. Esto ocurre cuando se promocionan culturas que adoran dioses distintos, y en base a esa religión la persona puede aculturizarse según sus normas. Ejemplo, el cristianismo. Aquellas personas del cristianismo siguen sus normas impuestas por su iglesia y en base a esta creencia adoptan una cultura. Esto se ve bastante también. En el contexto colombiano. Entonces, aquí lo que hice fue exponer como el caso de esas culturas indígenas, ¿sí? Entre ellas, pues, los afrocolombianos, los cuales, bueno, y aparte de los afrocolombianos, también hacia atrás, otras culturas que hay, en las cuales el gobierno trata de ayudarles, ¿sí? Trata de ayudarles a ellos para que ellos de cierta manera pues adquieran como un nivel cultural un poco distinto al que tienen, para que puedan integrarse a una sociedad, ¿sí?
Pero ¿qué ocurre con esto? Que cuando se hace ese tipo de cosas, lo que ocurre es que ese tipo de situaciones generan que esos grupos de personas que existen dejen de lado, básicamente porque en muchos de los casos a ellos les toca irse pues, de su lugar de origen, ¿no? A otros lugares, aprender cosas nuevas, ¿no? Una cultura nueva, algo distinto. Y esto lo que hace es que pues, de cierta manera esos grupos cada vez vayan siendo pues, menores, ¿no? Entonces ahí no pasa directamente, pero poco a poco se empiezan a dispersar y llega un punto donde finalmente pues esos grupos pueden acabar, ¿no? Debido a ese nivel de aculturización que ellos adquieren. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es como mi explicación, lo hice directamente con mis palabras. Les agradezco la atención prestada y muchas gracias.